derecho real de servidumbre? No, profe. No, profesor. Ninguna. Todo perfecto. Bien. Vamos a entrar al tema de lo que es propiedad horizontal. Se llama así propiedad horizontal porque anteriormente existía en Brasil un derecho llamado derecho emfitéutico. Y resulta era que justamente Freitas en Brasil había puesto este derecho real de que una parte podía ser dueña del suelo, ¿no es cierto? Y la otra parte dueño de la edificación, que era justamente un inmueble, ¿no es cierto?, por adhesión artificial, que es plantación o edificación, en este caso edificación. Resulta ser de que justamente tenía unos problemas impresionantes al conjugarse dos estados de dominio que ya vamos a hablar antes de luego con respecto a propiedad horizontal, que es un derecho real en virtud del cual se ejerce dos tipos de derecho real. El derecho real de dominio sobre la parte privativa o individual o exclusiva y el derecho real de condominio, del condominio de indivisión forzosa sobre las partes comunes. Esa vendría a ser justamente con una salida, por supuesto, hacia la calle, ¿sí? Entonces resulta que Freitas tenía el derecho real de enfiteusis, que se llamaba, y cuando lo veo Vélez Arfield, ya visto que planteé el problema que tenía, dijo, no, esto yo no lo pongo ni jodiendo, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque tiene más problemas que otra cosa, porque nosotros tenemos el concepto que dentro del derecho real de dominio y el dominio de inmueble, tengo la titularidad de ese ejercicio real de la superficie del suelo y hasta el infierno abajo y hasta el infinito arriba, ¿sí? Esa es la concepción que tiene con respecto al derecho real de dominio desde un principio, ¿no es cierto?, sobre un bien inmueble. Entonces, se ponía el derecho real de dominio sobre una parte, ¿no es cierto?, del fondo, y derecho otro por personas distintas, un derecho real de dominio sobre la parte edificio, o sea, el edificado, se le armaba el despiole ahí porque había dos dominios y ya no había ni un condominio ni un dominio, sino un dominio imperfecto, se le armaba el despiole, entonces no lo puso. Entonces, ¿qué pasó después? Hoy llamar esto propiedad horizontal. Porque, ¿qué pasó justamente? El padre de familia, o sea, el padre de familia, sí, tenía 5 hijos, por así decirlo. Al morir, murió también la madre, al morir últimamente él, quedaron como un hijo heredero los 5 hijos. Y que han hecho los hijos se han casado, ¿no es cierto? Y como el fondo tenía 3, 4 hectáreas, etc. Bueno, vino uno, era un condómino justamente, por el tema de la herencia, que es uno de los modos de adquisición del dominio también, la herencia, ¿sí? Uno se ha construido, ¿no es cierto?, un terreno, en parte del terreno de casa, se fue a vivir con la mujer, tuvieron un hijo, el otro hizo lo mismo, el otro hizo lo mismo, el otro hizo lo mismo, etcétera, etcétera, y todos tenían una salida en común. Esa salida en común era un derecho justamente de condominio, ¿sí?, de división de indivisión forzosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el común para salir a la calle. Y allí salió justamente el tema de la propiedad horizontal, pues se llama propiedad horizontal, porque creció justamente allí horizontalmente, que ahora se lo utiliza justamente para la propiedad en construcción en altura, o sea, propiedad vertical, ¿sí? Entonces, por eso, ante la falta de legislación con respecto a eso, ¿sí?, nació la ley 13.512, legislando justamente sobre la propiedad horizontal. Y que hoy en día ya no existe la ley 13.512, sino que está incorporada al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en la unificación esta que se ha hecho. Además, esa unificación, ya hemos dicho que se trata, ¿no?, de una unificación de dos ramas de la materia en razón de la materia justamente. No es que se haya fusionado el derecho civil con el derecho comercial, sino que la unificación esta es únicamente a los fines de unificación en cuanto al cuerpo, ¿sí? Se han puesto los dos cuerpos, pero el derecho comercial, el derecho civil sigue teniendo su autonomía didáctica, legislativa, costumbre y
puntuales instituciones específicas de cada materia. Así que el derecho comercial conserva todavía lo que se llama indubio pro debitoris, que quiere decir, igual que el tema de otros indubios como indubio pro reo, indubio pro operario, etcétera, etcétera. Acá lo que quiere decir que en caso de duda se falla a favor del deudor, que es la parte más débil de la relación jurídica, en este caso en materia comercial. Ahí estamos claros. Hasta ahí estamos claros. ¿De uno? Sí, profesor. Bien, gracias, muy amable. Bien, entonces decimos que para definir la propiedad horizontal, se trata de un derecho real en virtud del cual se ejerce el derecho real de dominio sobre la parte privativa y el derecho real de condominio de indivisión forzosa sobre las partes comunes. ¿Cuáles son las partes privativas? Justamente antes de empezar a inscribirse esto como propiedad horizontal, viene justamente la inscripción que se llama de prehorizontalidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un terreno y la voy a dedicar, ¿no es cierto?, justamente a vender, a hacer un departamento, a hacer un edificio como un departamento individual, no habría esta definición. ¿Por qué? Porque justamente si yo soy el dueño del terreno, soy dueño de los departamentos que se está construyendo, tengo el dominio sobre todo. Entonces, por eso existe lo que se llama, ¿no es cierto?, la ley de prehorizontalidad, que trata de la inscripción diciendo que ese edificio que se está construyendo en mi terreno va a tener las características de la propiedad horizontal. Y una vez que se empiezan a vender los departamentos, se irá formando, ¿no es cierto?, justamente el derecho real de propiedad horizontal. Y ahí sí encaja la definición diciendo que justamente es el derecho real en virtud del cual se ejerce el derecho real de dominio sobre la parte privativa, ¿no es cierto?, y el derecho real de condominio de indivisión forzosa sobre la parte común. Las partes comunes, ¿cuáles son? Las paredes, las escaleras, el ascensor, la terraza y el subsuelo en caso que no exista prueba en contrario, porque puede existir. Y las partes, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo, cada uno ejerce el derecho real de dominio privativa, que va a ir, que ya lo vamos a ver dentro del programa, a través de una asamblea extraordinaria, porque las asambleas extraordinarias son justamente no de administración, sino de disposición. Entonces, si van a disponer la venta directamente del tema de la terraza, va a necesitar una asamblea extraordinaria que se hace justamente en la institución esta, que puede ser de hecho personería jurídica, se llama consorcio, que está a cargo de un administrador, ¿sí?, que es el encargado justamente de cobrar el tema de expensa y hacer todos los ejercicios de administración con respecto al mantenimiento y desarrollo de la propiedad horizontal. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. El derecho real de dominio, ¿qué es el derecho real de dominio? Hay derecho real de dominio, eso ya lo habló, creo, la doctora Paola Rodríguez. Derecho real de dominio es cuando una cosa se encuentra sujeta a la voluntad y acción de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Justamente de que, bueno, por eso incluso la misma ley dice con respecto a las cosas muebles, ¿sí?, el que posee porque posee, y se presume la titularidad del mismo, siempre y cuando no se trate de una cosa robada o perdida, ¿sí? Entonces hay derecho real de dominio cuando una cosa se encuentra sujeta a la voluntad y acción de una persona, ¿sí? Esa voluntad y acción de la persona, que significa que la puede transmitir, la puede dar en tradición, la puede regalar, la puede vender, la puede romper, la puede incendiar, siempre y cuando no dañe a otra persona, etcétera, etcétera. En fin, se encuentra sujeta a la voluntad de una persona, voluntad y acción de una persona, es el derecho real de dominio. Con respecto a las cosas muebles, justamente el que posee, porque posee, se presume la titularidad de ella, salvo que se trate de una cosa robada o perdida, que si no, me roba una cosa y digo, Quiquito Vargas, esto de acá está,
según la ley dice que posee porque posee y se presume la titularidad del mismo. A ver, no tenés vos la factura de la corbata que diga que es tuya. Ah, no, entonces me empecé, mira, acaba de robar. Encima de en cana, ¿no es cierto? No se hace ningún derecho de dominio con respecto a eso, pues se trata de una cosa robada. O perdida, se me ha caído la billetera del bolsillo y viene el otro de la billetera y tal, que posee, se presume la titularidad del mismo. Y si, a ver dónde está la factura de la billetera que tenés vos, que decís que no, pues si la acabo de perder. Entonces ahí vienen los modos de adquisición del dominio, cuáles son justamente. Hemos dicho que con las cosas muebles por el solo hecho de la posesión, ¿sí? Ahora con las cosas inmuebles, ¿cómo se va a adquirir? Justamente por la característica longis temporis usus capio. ¿Qué es eso? Lo que ustedes conocen justamente como la prescripción 20-añal. ¿Qué es esto, la prescripción 20-añal? Porque la ley presume, ¿no es cierto?, de que había un estado de abandono de la cosa que no le interesa a la cosa. Entonces, con respecto a los temas inmuebles, si yo voy y poseo, la posesión es una cosa totalmente distinta a la tenencia. La tenencia es cuando yo estoy poseyendo, justamente reconociendo que ese bien corresponde a otra persona. Por ejemplo, en un contrato de alquiler, que el PDI está dentro de los seguros, dentro del derecho personal, ¿sí? Porque acá estamos hablando de derechos reales, derechos personales, relaciones prestativos, derechos pasivos, intermedio el tema de la prestación, ¿sí? Yo estoy justamente teniendo el uso y goce de las cosas a cambio de pago en dinero. Por lo tanto, estoy reconociendo que no estoy haciendo una posesión sino una tenencia, porque reconozco la titularidad de eso en el propietario de ese bien inmueble o alguno que tenga un derecho real de usufructo con respecto a eso y esté legitimado para alquilar. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, con el tema justamente para hacer las adquisiciones, tengo que hacer ejercicio de la posesión. ¿Qué es el tema de la posesión? La posesión no es un derecho, es más bien un hecho, ¿sí? De poseer como, sin reconocer la titularidad de otra persona, aunque sea de mala fe. ¿Qué significa de mala fe? Que yo sé que ese terreno pertenece a la doctora Paola Rodríguez, por ejemplo, y voy, me introduzco en ese terreno y entro a poseer con ánimo domini. ¿Qué es el ánimo domini? Comportarme como dueño de la cosa, ¿sí? Comportarme como dueño de la cosa, orientarlo, no sé, guaca, de luz, catalogar, construir, etcétera, ¿no es cierto? Y si voy a poseyendo con ánimo domini, por el transcurso que establece la ley, en este caso, siendo de mala fe, serían de 20 años, y esa posesión la ejerzo, además de con ánimo domini, con forma permanente, continua, pública y pasiva, ergo poder obtener la adquisición por el título de la prescripción de ese bien inmueble ante la falta del reclamo durante 20 años de quien sea titular del derecho. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. Bien, entonces un modo de adquisición del dominio. Dentro del tema de la misma prescripción, también existe la prescripción liberatoria. Por eso, al definir la prescripción, que es decir, es la pérdida o adquisición de un derecho a través del transcurso del tiempo estipulado por la ley y la inactividad de su titular. Entonces, con la prescripción liberatoria, yo me libero, ¿no es cierto?, del tema de deuda porque transcurrió el tiempo estipulado por la ley sin ningún tipo de acción por parte del titular del derecho, ¿sí? Porque pues se presume que hay un estado de abandono con respecto a eso. Entonces la ley, si no tendría este tópico, entonces, no sé, el tatarabuelo mío le ha prestado plata a un tatarabuelo de ustedes. Entonces yo ahora digo, como vos sos descendencia de ese abuelo, yo descendencia de este abuelo, y tu abuelo no le pagó a mi abuelo, te vengo a cobrar vos. Entonces no habría seguridad jurídica, no sé si me entienden. Entonces justamente la prescripción liberatoria se estableció justamente, si yo no ejerzo el derecho dentro de un tiempo determinado, que ese tiempo lo determina la ley, que tiene carácter de orden público, pero entonces
estará hecha la prescripción ante la inactividad, ¿no es cierto?, de titulares de ese derecho, uno como seguridad jurídica con respecto a eso. Es decir, que si me inicia una acción, transcurrido el tiempo, acción se dice que inicia una demanda por el tiempo transcurrido, yo puedo poner la excepción de prescripción. Y esa obligación que era, ¿no es cierto?, positiva, se pondría como obligación natural. ¿Por qué se dice una obligación natural? Porque por más que haya ocurrido el tema de la prescripción, yo voy y le pago a ese que me reclamó, en el ejemplo de tatarabuela, ¿no es cierto?, y le pago al nieto de ese, ¿no es cierto?, de ese tatarabuelo que yo, el pago es válido. ¿Sí? Porque no es así justamente el tópico de la prescripción, y lo pagué porque es una cuestión moral, o una cuestión justicia, o lo que fuese. Entonces, por eso se convierte en una obligación natural. Si la pago es válida, y si no, ejerzo la prescripción y rechazo la demanda justamente bajo excepción de prescripción. ¿Se entiende? ¿De a uno? ¿O se le ha quemado todo? ¿Le ha apagado la luz? Sí. Tengo miedo que se le apague la luz, se me duerma o algo, que sé yo, no sé. No, acá estamos. Bueno, no me hagan sentir Tato Bore acá, ¿no? Se me estaría dando un monólogo. Vayan tomando apunte y vayan si hay algo que no entienden. No me doy cuenta bajo el léxico específico jurídico y bueno, me doy cuenta. Si ustedes no entienden, me paran, ¿qué para pelado? Para un cacho, no entiendo esto. ¿Qué es lo que me decís con respecto a esto? ¿Qué quiere decir la palabra esto? ¿Qué es? Profe, disculpe. Bueno, sí, señora. Señor. Perdón, señor. ¿Cómo se llamaría ese tipo de prescripción en la que acaba de ver el ejemplo de la norma? ¿Cuál tipo de prescripción? El que acaba de decir de la deuda. La deuda liberatoria. Por eso en la definición general se define los dos, que la prescripción es la pérdida o adquisición de un derecho mediante el transcurso del tiempo estipulado por la ley, que tiene carácter de ley pública, ¿sí?, y la inactividad de su titular. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ven cómo se va conjugando todo esto, justamente tópico con tópico, con respecto a eso, y se va viendo justamente cómo es el asunto mío, que tenía 72 alumnos, la tengo 56. ¿Qué pasó? ¿Se le ha cortado la luz toda la otra? No, parece que sí, pero no está. Propiedad horizontal, entonces, concepto, caracteres, ventaja, ley 13.512, dice, y el Código Civil y demás. Ahora está, digo, justamente en el Código Civil bajo el título 5, propiedad horizontal, capítulo 1, disposiciones generales, ¿sí? Para formar, ya le dije justamente el tema de la propiedad horizontal, para fijar, formar, primero tiene que incluirla como prehorizontalidad para que después, a medida que se vayan vendiendo, ¿no es cierto?, se va pasando justamente la titularidad de ese bien privativo que vendría a ser un departamento, ¿sí?, donde ejerce el derecho real de dominio con respecto a eso, siendo el dominio justamente como una cosa que encuentra sujeta a la voluntad y acción de una persona. En este caso, no sé, mediante la adquisición, es decir, la tradición de la cosa, ya sea por donación, compraventa o lo que fuese, la tradición de la cosa es otra forma de adquisición del tema del dominio, como así también puede adquirirse el dominio por medio de la apropiación, cuando existe el tema de la apropiación, justamente cuando yo voy y me apropio de algo, siempre y cuando no se trate de una cosa robada o perdida. Yo voy, por ejemplo, al dique Cabra Corral, voy a pescar, saco un pejerrey
¿De quién el pejerrey? Mío. ¿Por qué? Porque está justamente, ¿no es cierto?, en una zona de espacio público en donde no existe, ¿no es cierto?, un derecho de dominio ni por el Estado ni por otra persona, sino que está justamente en una zona, un espacio que van a tener un interés público general, ¿no es cierto?, y que está a disposición justamente, salvo, supongamos que haya un tema de veda, de la pesca del pejerrey, porque es época de desove y demás, y yo voy a sacar un pejerrey, porque va a ser igual. Van a ser organizaciones administrativas, ¿no es cierto?, por los temas con respecto a eso, no tan solo me van a incautar la pesca, sino que además me van a cobrar una multa y me van a quitar la caña. Ya, ayuda a la Cruz porque está pescando en época que prohibida la pesca, y estaba en veda, y yo de eso le digo, a desobedecido, ¿no es cierto?, con respecto a la ordenanza o a las disposiciones y demás. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay cosas que están en estado de abandono, entonces yo por medio de la apropiación puedo adquirir el dominio de la cosa. ¿Qué es lo que pasa? Yo saco a la noche, justamente en el basurero de la casa, tiro todo en la basura, con cartón y demás. Viene el cartón, levanta el cartón y se lo lleva, porque adquirí el dominio justamente de las cosas esas por apropiación. ¿Por qué? Porque se trata de una cosa que no es robada ni perdida, sino de un estado de abandono de quien había titular de tiro una cosa de una basura, viene el otro lo levanta, se la lleva, se apropió de eso, entonces adquirió justamente por la apropiación. La herencia que acabamos de hablar, otra forma de dominio, la prescripción, como que acabamos de hablar, otra forma de adquisición del dominio, la apropiación que acabamos de hablar, otra forma de adquisición del dominio, por la percepción de los frutos, la percepción de los frutos, otra forma de adquisición del dominio. No es que yo voy al fondo de al lado y me agarro los higos, la pera, la manzana, ¿no es cierto?, y percibo los frutos, no. Acá se habla cuando dice percepción de los frutos, por ejemplo. ¿Qué dicen ustedes cuando me pagan el sueldo? Este es fruto de mi trabajo, a esos frutos, a los frutos justamente jurídicos. ¿A qué? Al pago del tema de un alquiler, yo tengo un derecho de darle sus frutos a mi favor y lo alquilo. Ese dinero que me pagan por alquilar, esa percepción de los frutos, se refiere justamente a los frutos, ¿no es cierto?, jurídicos con respecto a eso. Esa es otra forma de adquisición del dominio, la percepción de los frutos. Otra forma de adquisición del dominio es la especificación. ¿Qué es la especificación? Para darle un ejemplo. Voy al campo, ¿no es cierto?, de alguno de ustedes me invitan a comer un asado, y ojalá que algún día sea así, que algún día me invitan a comer un asado, si no le va a servir de ejemplo. Me encuentro en ese predio que es de ustedes, ¿no es cierto?, en ese fondo que es de ustedes, un pedazo de palo santo. Ahí nomás saco de cortaplomo, los dedos, y me manejo un hermoso cotén con ese pedazo de madera de palo santo, ¿no es cierto?, un hermoso cotén. Y viene un tipo de, qué bonito cotén, ¿cuánto vale? $300. Y me sale, dice, madre, claro, ese estaba en fondo, todo lo que está en el fondo me pertenece. Por edificación, plantación, que justamente por adhesión justamente, ¿no es cierto?, natural o artificial, natural, evolución, ¿sí? Que ya vamos a ver un poco más adelante que la evolución, que es un desprendimiento de tierra, ¿no?, como ocurre de forma repentina. Cuando yo tengo el terreno, ¿no es cierto?, bajo cero, y el cerro se desmorona y me amplía, ¿no es cierto?, en la parte de atrás de mi casa, y bueno, lo adquiero justamente por abulsión, ¿sí?, por la aluvión, digo. ¿Por qué? Porque se produce de forma brusca. Y abulsión es, por ejemplo, cuando corre el río en forma zigzagueante, por así decirlo, ¿no es cierto?, y me saca tierra del terreno de arriba y me la deposita en el terreno mío. Ahí yo estoy adquiriendo justamente por abulsión, justamente se me amplía, ¿no es cierto?, la playa que pertenecía al fondo mío, que era respecto al terreno, al río,
y por ese efecto voy adquiriendo yo justamente por evolución, ¿sí? Esos son modos de adquisición del dominio y que forman parte justamente con respecto al tópico este que estamos tocando de la propiedad horizontal. Ya le expliqué cuál es su historia y qué es un derecho real. Un derecho real en donde se ejerce el derecho real de dominio sobre la parte privativa y el derecho real de condominio sobre la parte común. Condominio de indivisión forzosa. ¿Por qué de indivisión forzosa? Porque la ley así lo dice. Yo puedo comprar con usted, por ejemplo, un terreno de 1 hectárea. Sí, lo compramos media en 50% cada uno. Bueno, perfecto, 50% cada uno, ponemos 50% cada uno. Y mañana digo, che, yo quiero ya hacer la división del condominio. Y vamos y lo hacemos, no hay ningún problema. A menos que haya un contrato nosotros que diga en que eso no se puede dividir. Pero está sujeto a un término estipulado en el ley que no puede ser mayor a distinto tiempo. 5 años, 10 años, no me acuerdo en este momento cuánto es el tiempo, ¿no es cierto?, que podemos nosotros ponerlo como indivisa o en una donación o en un testamento, en lo que fuese, ¿no es cierto?, de legar todo eso justamente el heredero forzoso y poner una cláusula, ¿no es cierto?, que en la medida que no sea dividido durante un tiempo que estipula como máximo la ley. ¿Sí? Acá la ley dice que no se puede dividir nunca, por eso se llama condominio de indivisión forzosa, ¿sí? Así como estudiamos nosotros también en medianería, por ejemplo, vemos también que se trata de un condominio de indivisión forzosa, porque la misma ley no permite que se divida. Y utilizo del todo de la cosa esa como si fuese de la totalidad mía. Porque si, supongamos, compramos un caballo en condominio, es decir, bueno, vos vas a utilizar de la anca para atrás y yo de la anca para adelante. O sea, la mitad del caballo, otra cosa no va a servir. Difícil va a ser que yo use de la anca, no sé, para atrás y el otro de la anca, uno va a querer ir para un lado, el otro para el otro, no va a ser imposible. Utiliza del todo de la cosa, es decir, utiliza el ejercicio, ¿no es cierto?, de la propiedad de la cosa sobre una cuota parte de ella. Es decir, también indivisa en ese sentido, pero puede ser divisible posteriormente porque no es una división forzosa. Para darle un ejemplo más claro, voy y compro un departamento en el monobloc Salta y resulta ser que no me gusta la cara de la vieja esta que vive frente al departamento mío o al lado. Entonces ya vengo a pedir la división directamente de esto porque no me gusta la cara de la vieja esta. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque por definición es de indivisión forzosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si puede ser dividido forzoso, no habría entonces el derecho de la propiedad horizontal, si vamos a dividirlo en el asunto. Pero que tiene que tener la unidad económica y unos factores además como para que pueda ser divisible. Pero acá la ley directamente determina que no se puede dividir. ¿Está claro? Profesor, sí entendí los otros Sí, ejemplos, pero este último que dio de la vecina del frente no lo entendí. ¿No lo entendió? No, yo no lo entendí. Bueno, vaya a preguntarle a la vecina enfrente, ella se lo va a explicar mejor. No, mentira. Esto de la vecina enfrente, ¿por qué? Yo voy y compro un departamento en el monobloc Salta. Sí. ¿Sí? Ese monobloc Salta. ¿Usted es Salta? Sí, profesor. Bien. ¿Lo conoce el monobloc Salta? Sí, lo conozco. Bien, perfecto. Yo voy y me compro un departamento allí. ¿Sí? Sí. Y resulta ser que cuando compro el departamento, bueno, vecino que me toca, tengo problemas con el vecino y demás, entonces voy y pido la división. ¿Por qué por estos problemas con el vecino? No. Porque tiene cara fea, me pone cara fea, por eso el puse el ejemplo, eso no lo pone tan ¿cómo puedo decirle? Tan puramente como yo se lo digo, es para más que un ejemplo para que usted más o menos entienda.
sea cual fuese la razón, yo no lo puedo dividir. ¿Por qué? Porque la ley dice que es indivisa, es copropiedad indivisa. ¿Se entiende? Sí, ya entendí, profesor. Ya me entendí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno, Gracias. bueno, me gusta así que pregunte, si no entiende, pues por ahí parece una estupidez, pero dentro de esa estupidez están las grandes cosas, ¿no es cierto?, que vienen después. Por una estupidez no se puede entender lo otro, entonces es una joda el asunto, ¿sí? Ahora bien, tiene que haber una organización con respecto a esto si vamos a vivir acá, ¿no es cierto?, en tema comunidad. Por supuesto, en la parte privativa voy a hacer lo que quiera, yo, pero wow, existe el reglamento de copropiedad o de comuneros. ¿Por qué? Porque justamente así se le llama también copropietario o comunero, ¿no es cierto?, cada uno que hace, que participan de ese inmueble de indivisión forzosa sobre la parte común. Y con la parte privativa puedo hacer lo que quiera. Bueno, le voy a poner el mismo ejemplo. Voy, me compro un departamento en el monobloc de Salta, ¿sí? Y le agarro y me pongo un cabaret ahí. No, para un cacho. Si esto es para vivienda, no es para poner un cabaret. Lo mío, yo hago lo que quiero con lo que tengo mío. No sé si se hace un reglamento de copropiedad para ver cuál va a ser el fin o el uso de eso. Entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a comprar un departamento y fijarme en el registro público o en la Dirección General de Inmuebles, ¿no es cierto?, cuál es el reglamento de copropiedad a los efectos de tomar conocimiento y cuál es el fin o objetivo de esa propiedad horizontal. Puede ser que el único bien y objetivo era para creación de oficinas. Entonces, si es para creación de oficinas, yo no puedo poner la vivienda porque es para oficina, ¿sí? Si es únicamente para vivienda, no puedo yo ahí poner mi aparato de odontología, por así decirlo, porque soy dentista y pongo ahí, ¿no es cierto? No, es únicamente para vivienda. Entonces, yo tomo razón de cuál es, según el reglamento de copropiedad, y me tengo que atener justamente a lo que es el reglamento. Y ahí es donde justamente el registro general de inmuebles tiene carácter de publicidad, que no es constitutivo como vendría a ser el registro de automotores, que quien figura como titular tiene la responsabilidad objetiva del antiguo artículo 113 del Código de Bellas. Y quien figura como titular, él tiene la responsabilidad por la cosa con respecto a eso, por eso es constitutivo. La Dirección General de Inmuebles no es constitutivo, es únicamente declarativo y a los fines publicitarios, a los efectos de que quien vaya a adquirir esos inmuebles tome conocimiento de cuáles son las dimensiones a través de la cédula parcelaria y cuáles son los límites de ese inmueble, si fuese no dentro de una propiedad horizontal, sino en la superficie de terreno y demás, con quien limita al norte, con quien limita al sur, con quien limita a este, con quien limita al oeste, en fin, y cuánto metros pertenece. Lo mismo se hace aquí justamente en una célula parcelaria de cada horizontal, no sé, de cada parte que es privativa del titular registral de eso. Entonces yo podría hacer lo que quiera con respecto a eso, alquilarlo, darle los frutos, prestarlo, en fin, lo que sea, pero todo dentro de la reglamentación. De lo contrario será pasible, ¿no es cierto?, de multa que muchas veces lo establece. A veces le establece el mismo reglamento de copropiedad, como dice también, prohibido llevar animales, no se puede llevar animales, no se puede llevar a la suegra, porque bueno, muchas cosas llevar a la suegra como vivo a animales, entonces no puede quitar a la suegra, no se puede. En fin, todo eso está en el reglamento de copropiedad, ¿está claro? ¿Profe? Sí, señor. Una consulta. Pregunta de la suegra, ¿no? No. Bueno. Pasa en el departamento de mi abuela, ella lo tiene ahí, no vive, va muy de vez en cuando, y pasó que en uno de los departamentos hicieron un desmadre, por así decirlo, un montón de chinos con mujeres, con drogas, con todo, y era porque lo alquilaban temporalmente. Entonces todo ahí
en lo que en el consorcio ese querían poner una regla, digamos, en la cual no puedan tener permitido o alquilar temporalmente, y eso no se puede hacer, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Sí. Por supuesto. Hay un derecho real ahora que se llama de tiempo compartido, y bueno, generalmente son propiedades horizontales, ya sea horizontal en el Estado o en el aspecto vertical. Y bueno, justamente en la Constitución, ¿no es cierto?, de allí justamente ese instituto de propiedad horizontal, en reunión de socios, ¿no es cierto?, que son justamente los comuneros, establece cuál es el fin último de la explotación de esa propiedad horizontal. Y puede ser para poner el tiempo compartido o demás, o bien poner, ¿no es cierto?, cláusulas prohibitivas con respecto a esto, pero realmente no se hace eso con estas cláusulas prohibitivas. Lo que se hace es justamente decir de quién alquile se hace responsable el titular, ¿no es cierto?, registral, y que figura en la Dirección General de Inmuebles por los daños y cosas que causa, y se somete al reglamento de quien tiene que hacerlo cumplir, es él, el titular, ¿entendés? Porque deriva justamente su dominio con respecto a eso para desplazarlo a otro que reconoce justamente la titularidad de quien tiene la tenencia en el contrato de alquiler, a obligar a cumplir con el reglamento general, ¿no es cierto?, de la copropiedad, o sea, el reglamento de copropiedad, bajo pena de multa, hasta incluso pedir incluso, ¿no es cierto?, la expulsión además de ese individuo, ¿no es cierto?, por tal y tal razón, en fin. Pero sí se puede, justamente, cuando se hace la constitución de la propiedad horizontal, se debe presentar a la Dirección General de Inmuebles el reglamento de copropiedad. ¿Para qué? Para que vaya a adquirir, alquilar o lo que sea, toma conocimiento justamente de ello para comportarse como tal, y comprometerse a comportarse como tal. Y si no se comporta como tal, bueno, el titular de ese inmueble se hace responsable de los actos a quien lleva el préstamo, lo que sea, Pero entonces, y se le toma necesaria y demás. Entonces una persona, sí, entonces una persona con que es dueña, digamos, de un departamento, tiene no puede hacer lo que quiera con el departamento hasta cierto punto, digamos, si es que va en contra de los reglamentos del consorcio, digamos. Claro, pues, por eso esto se llama contrato de copropiedad o reglamento de copropiedad, que vendría a ser lo mismo, porque todos toman conocimiento, y justamente esto se practica justamente en una asamblea en donde es manejada a través de un directorio, ¿sí? Ese directorio puede ser de hecho o puede ser una persona jurídica. Seguramente su abuela estaba en un edificio en donde tenía el consorcio de hecho, no como una persona jurídica, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no existe un director que administre el consorcio, entonces estamos en la joda total, no sé si me entiende. Claro, sí. ¿Sí? ¿Me entiende bien? Sí, de bien, gracias. Son $500. Mucho, ¿eh? Bueno, se puedo dejar $200 por hacer. Gracias, profe. Bien, ahí está justamente en el reglamento, dice que disposiciones reglamentarias, derechos, partes comunes, privativas, constitución, funcionamiento, reglamento de copropiedad, órganos de representación, administración, designación, remoción, remuneración, etc. ¿Con esto qué quiere decir? Que al formarse justamente la propiedad horizontal, este órgano que la va a inscribir y todo justamente el reglamento de copropiedad y todo lo demás, a través de que esto se hace por instrumento público. Ya hemos estudiado que es instrumento público y instrumento privado. El instrumento público es justamente aquel instrumento que da fe del contenido y de los actos, que generalmente depende de la actuación de un funcionario, ¿no es cierto?, cuya autoridad está
reconocida, ¿no es cierto?, por algunos otros, como es, por ejemplo, la función de escribano público, por ejemplo, cuya función es la fe justamente de los actos y el contenido de los instrumentos. Entonces, tiene una función especial, incluso, escribirlo y todo eso, que en el libro protocolo y demás, dando fe justamente de eso, tiene que hacerse por instrumento público, o sea, mediante escritura pública, la constitución del consorcio y el reglamento de copropiedad y la designación del director, a los efectos de que justamente la remoción se hace y se dictamina porque por decisión de la asamblea, que la asamblea puede ser ordinaria o extraordinaria. La asamblea ordinaria es cuando se tratan actos de administración y extraordinaria cuando se trata de actos de disposición. Actos de administración es decir, che, necesitamos pintar esto, vamos a hacerlo en la asamblea para decidir a ver de qué color pintamos, cuándo pintamos, cuánto cuesta, o buscamos presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Esa asamblea ordinaria, para que tenga quórum, para que sea varios, es únicamente una mayoría de los presentes. Si hay 10 comuneros y van 5 y 3 dicen sí, los vamos a pintar y de color rosa, listo. Es un acto de administración. Ahora, cuando es un acto de disposición, vamos a vender la terraza. Que viene un tipo, ofrece a comprarnos la terraza porque quiere, pone justamente en la terraza una confitería, porque de ahí tiene una vista preciosa de toda la ciudad, en fin, entonces va a asamblea extraordinaria, porque esto es un acto de disposición, ¿entiendes? Porque la terraza es un bien común, pertenece justamente al condominio de la industria forzosa, y entonces necesita justamente una asamblea extraordinaria cuya votación se realiza de forma agradada, ¿sí? O sea, en este caso, ¿no es cierto?, necesita justamente la conformidad unánime a lo que puede realizarse, ¿no es cierto?, tal situación. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende o no se entiende? Sí se entiende, ¿Ah? profesor. Sí se entiende. Perfecto. El órgano de representación, ya hemos dicho entonces, el consorcio. ¿A través de quién? Del director del consorcio. Que ese director del consorcio puede ser justamente una persona ajena al edificio en donde está viviendo o uno de los comuneros, ¿sí? Una persona de unos comuneros se dedica al tema de administración y tiene que respetar toda la reglamentación que ahora con la modificación que se ha hecho y la inclusión acá en el Código Civil le obliga a llevar otro libro, no tan solo el libro diario inventario, que es el libro general, ¿no es cierto?, del tema del comerciante, sino llevar otro libro específico y demás específico de la propiedad horizontal, ¿sí? De ahí, bueno, le obliga también a llevar, a cobrar el tema de la despensa, cómo se cobra la despensa, en virtud de que de los metros cuadrados que yo detengo en mi estado de dominio. Si yo tengo una vista en distintas edificaciones, pues existe el departamento monoambiente, departamento con dos dormitorios, con 3 dormitorios, con 4 dormitorios, con 2 baños, con 1 baño, con 3 baños, etc. Incluso allí también se cuenta, ¿no es cierto?, como perteneciente a la parte exclusiva del dominio. El tema, si tuviese el cochera, ¿no es cierto?, la parte de la cochera también se cuenta como metros cuadrados pertenecientes a la propiedad horizontal del departamento y de uso exclusivo individual del estado de dominio de cada uno. No sé si se entiende. Si yo tengo un monoambiente, lo voy a pagar a una despensa de aquel que tiene 3 dormitorios, 4 dormitorios, 3 baños de mano de la cochera. Entonces se establece el caudal o importe de la despensa en cantidad de los metros cuadrados que yo utilizo de derecho de dominio exclusivo. ¿Se entiende? No entendí. No escuché. ¿Cuál es lo que entendí? ¿Cómo lo escuché? No sé. ¿Ya pasó? ¿Se me ha ido todo? Sí se entiende, profe. No, mierda, por Dios. ¿Por qué no me contesta a primera instancia así, no me infarto?
Unito solo, que ya sí se entiende, ya me quedo conforme. ¿Qué no se entiende de esto que no le quedó claro? Porque yo acá hice justamente una especie de enganche, entre otras, bolilla y todo, como es, por ejemplo, el tema del dominio, el tema del condominio, dando la explicación de sus dos derechos reales, cómo se conjugan con respecto acá en la propiedad horizontal, queda claro entonces que se ejerce el derecho real de condominio sobre las partes comunes, y es un condominio de indivisión forzosa, es decir, no se puede definir, dividir. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece, no se puede dividir. Y se ejerce el derecho real de dominio sobre la parte privativa, ¿no es cierto?, de la propiedad horizontal de ahí, que es el departamento, que es horizontal, que van a haber otras legislaciones con respecto a campo, tiempo compartido y demás, que son derechos reales que se han incorporado ahora en el Código Civil de la República Argentina. ¿Qué no se ha entendido o qué le ha quedado alguna duda? Porque acá en esta unidad se ha explayado con respecto a todo esto. Sí, se entendió todo, profe. Sí, se entendió, profesor. Bien. Perfecto. En el Código Civil lo tienen en el título 5, capítulo primero, desde el artículo 2037 al artículo, ya le digo porque todavía no seguía el teléfono, desde el artículo 237 al artículo hasta el artículo 2072. Luego de ello viene el título 6, que son conjuntos inmobiliarios, capítulo 1, conjuntos inmobiliarios, que tiene otros tipos similares de regulaciones justamente, pero en algunas cosas difieren con respecto a esto, que están dentro justamente de los derechos reales. ¿Sí? No entendí. ¿En qué artículo? ¿Cuál es el número del artículo en el cual se encuentra esto? ¿Artículo 2? 2037 al artículo 2037. 2072. Ahí está justamente cuando son las asambleas judiciales, cuando las obligaciones del administrador, también en los sectores con independencia, en los consorcios, en fin, un montón de otros derechos y obligaciones y demás, y un montón de cosas, ¿no es cierto?, que llegarle a explicar acá, voy a estar hasta las 9 de la noche más o menos, pero con lo que yo le expliqué, sabiendo justamente cuál es el objeto, cuál es la columna vertebral de todo esto, el otro va a ser como leer Papyrus para ustedes, porque de fácil comprensión e interpretación son simplemente normativas reglamentarias, ¿no es cierto?, con respecto a eso. Lo que se pregunta justamente en el examen con respecto a las unidades estas es lo que yo le acabo de explicar ahora, que es justamente los conceptos de la columna vertebral, la esencia del tópico que estamos tratando, que es propiedad horizontal. Está bien. Por allí, cuando hay algún problema o algo por el estilo, hay un litigio, hay un entuerto, hay una contienda, entonces, ¿qué se hace? Se hace la intervención a la justicia para que el juez intervenga justamente en el consorcio y todo para los efectos de dirimir la cosa, mediar, tomar medidas o algo por el estilo, ¿no es cierto?, a los efectos si se judicializa la administración a los efectos de que la justicia determine. Pero bueno, eso es para un abogado, ¿sí? Para ustedes, que ustedes tengan justamente el concepto de todo esto, la infraestructura de todo esto, ¿sí? Cuál es la columna vertebral de todo esto, cómo funciona,
cómo se administra, para qué sirve, de dónde proviene, en fin, el tema de las asambleas, cuando un consorcio de hechos, cuando no tiene personalidad jurídica, ¿sí? Cuando no hay consorcio, tiene que poner el sistema de un consorcio, que esto se dan generalmente la falta de consorcio y toda esta organización, justamente los comuneros y demás, en las viviendas otorgadas generalmente el plan de socialización, el plan de construcción dado por temas de Estado y demás, en donde no hay una cierta, como serían, por ejemplo, sedes privadas, yo voy a armar justamente una propiedad horizontal, está mucho más organizada, mucho más detectada, mucho más particularizada, mucho más gestionada, ¿no es cierto? Que ese tipo de inmuebles que están dedicados justamente a la vivienda y que tienen otro tipo de participación, incluso otro tipo, sí, de medrar, por el estilo, otro tipo de estatus de administración, en fin, y otro estatus también, ¿no es cierto?, de gente que no les toca generalmente participación en eso, no importa. Tenemos, ¿cierto?, su vivienda y nada más. En fin, ahí viene el tema de la problemática. Cuando ven justamente que tienen problemas, bueno, recién se juntan, por ahí se pongan a alguien que administre, venga, ponga cosas y bueno, nos proteja y el que se manda en la macana venga, encima les cobre la multa y haga lo que tiene que hacer, y bueno, también organizándose ya después de tiempo que están viviendo y todo allí, en fin. Son cosas ya particularísimas, por así decirlo. ¿Ah? ¿No le quedó absolutamente ninguna duda? No, profesor, ninguna duda. Bueno. ¿Nadie duda, seguro? No. Bien. Doctora. No. Paola Rodríguez. Se me piró también. Se le cortó la luz también. Bien, si no existe ninguna otra pregunta más, hasta acá diga. La próxima clase creo que la va a dar la doctora Paola Rodríguez, que va a ser contrato de locación de obra. En comparación justamente al contrato de locación de servicios, esto le importa muchísimo a ustedes porque es un tópico muy especial que lo van a ejercer constantemente en su ejercicio de la profesión. Van a debe ser contrato de servicio o contrato de obra. Una obligación es de medio y la otra es de resultado. Sí, ahí está mi doctora. Ahí estoy, ahí aparecí. No, pasa que ahora también me anda mal el internet, por eso me desconecto cada rato. Este es un desastre, entre la luz, el internet y lo que cuesta, estamos fritos. Sí, pasa que en mi casa siempre anduvo mal el internet, me tengo que sentar acá sí o sí en el escritorio porque ya si me muevo un poquito el teléfono ya se me desconecta. ¿Ya? Te decía Sí. que la próxima clase, Sí. no sé si va a dar a usted contrato de ¿Sí? locación de obra. Sí, no ¿Ya? tengo drama. Perfecto. Bien, Y bueno. hasta acá llego yo con el alcance. No sé si cuántos alumnos se me han dormido, cuántos se me han ido, cuántos se han quedado sin internet y cuántos se le ha cortado la luz. Hasta luego, profe. Sí, tenemos 37 son ahora. Bueno, Los conectados. y empezó con 72. Sí, mira. Se les cortó el internet. Seguro. Bueno, me despido entonces. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Lean, estudien, si queda alguna duda, la anotan y luego la preguntan en la próxima clase. Chao, un abrazo. Nos vemos. Chao, doctora. Adiós, doctor. Nos Adiós, vemos. profesores. Buen fin de. Chao, profe. Adiós, chicos.